Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores bienvenidos y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. El 1 de julio de este año quedó electo como presidente de México Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO. Todavía no se ha posesionado, lo hará este 1 de diciembre, pero bueno, ya van 5 meses en los que AMLO ha tomado decisiones y ha dejado un poco más de claridad sobre lo que serán los próximos 6 años para México. Ese es el periodo presidencial en México, 6 años. En el podcast de hoy hablamos de lo que ha mostrado hasta el momento, intentando prever qué tan peligroso será AMLO y lo que es lo mismo, qué tan socialista será este señor. Nuestro invitado es Gerardo Garibay, él es columnista en diversos medios de comunicación, autor de libros como Sin Medias Tintas y es también analista y profesor universitario. Gerardo, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte a ti y a todos los que escuchan el podcast. Bueno, Gerardo, pues ya van varios meses, 5 meses desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, pues sí, casi 5 meses. En estos casi 5 meses, ¿qué has podido saber de nuevo de AMLO? Porque bueno, lo que había era incertidumbre, algunos decían es como un Chávez, otros decían no llega tanto. ¿Qué has podido saber en estos 5 meses? Bueno, básicamente lo que hemos visto en estos 5 meses es la consolidación de la incertidumbre, pero ya convertida, o bueno, consolidada como herramienta política. ¿En qué sentido? El nuevo gobierno, Andrés Manuel y su equipo están usando la incertidumbre como una forma de consolidar su poder sobre la estructura política e institucional del país. ¿En qué sentido? En estos meses han lanzado muchas señales, incluso pudiéramos decir moderadamente positivas o hasta positivas, por ejemplo, diciendo que van a respetar la independencia del Banco de México, proponiendo que se eliminen algunas figuras como la de los inspectores fiscales, que se presta para una enorme cantidad de abusos. Sin embargo, junto con algunas señales buenas, están mandando muchísimas señales muy negativas, incluso contradiciéndose entre sí. Un día dicen que van a respetar la independencia del Banco de México, al día siguiente alguien de la propia coalición de Andrés Manuel presenta una iniciativa para utilizar en política social, entre comillas, las reservas del Banco de México y situaciones por el estilo. O sea, un día sacan la zanahoria, al día siguiente sacan el palo, parafraseando al refrán de la zanahoria y del palo para ir guiando a los animales, y pareciera que así es como está queriendo guiar Andrés Manuel López Obrador al país. Igual con el tema del aeropuerto, primero parecía que sí iba a seguir la construcción del aeropuerto, luego que no, luego se sometió a consulta, la consulta fue un ejercicio completamente turbio, y de ese ejercicio salimos con una definición de que no se va a continuar la construcción del aeropuerto. Sin embargo, a los empresarios sí se les va a respetar los contratos que ya tenían, es decir, cosas que parecieran a primera vista ser absolutamente incoherentes, pero que en el fondo sí traen una estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? La de tener a todo mundo con la duda, la de tener a todo mundo con el temor, y de este modo Andrés Manuel López Obrador consolidarse como el gran protector, digamos, de los empresarios, de la sociedad, en contra de los temores que él mismo está provocando a través de su equipo. Es una estrategia muy turbia, digamos, pero al mismo tiempo muy inteligente. Uh-huh. Gerardo, ¿qué tal está el equipo que hasta ahora se conoce de AMLO y quién en realidad manda ahí? Porque muchas veces suele suceder que, por ejemplo, en términos económicos el que manda no es el presidente, sino algún asesor en economía. Entonces, su círculo, ¿qué tal está y qué tanto poder tiene? Es parte del mismo tema de la incertidumbre. En su círculo hay gente muy sensata, como Ursúa, como Alfonso Romo, pero también hay gente completamente delirante. Jacob Polensky, que es la dirigente de Morena, tuiteaba ayer, por ejemplo, honrando a Fidel Castro, Paco Ignacio Taibo, al que se está nombrando en el Fondo de Cultura Económica, es una persona de la más rancia y más grotesca izquierda.
tiene gente tanto muy a la extrema izquierda como algunos que incluso pudiéramos llamar, entre comillas, neoliberales, y está jugando con ellos. El punto aquí es que realmente nadie sabe quién es el que manda en el equipo de Andrés Manuel. Vemos asesores de una línea, más sensata, asesores de una línea mucho más delirante, y pareciera que un día Andrés Manuel manda una señal de respaldo a un grupo y al día siguiente manda una señal de respaldo al otro. Básicamente la única certeza que tenemos en este momento es que del capricho, digamos, de Andrés Manuel, de la decisión de Andrés Manuel, depende todo. Y un día le cede un poquito de margen a unos, al día siguiente a otros, pero para que a todos les quede muy claro que no son ellos los que tienen el poder, sino es él como el gran elector, digamos, como la gran fuerza política detrás de todo este movimiento. Uh-huh. Gerardo, ese fenómeno de las consultas, porque es que AMLO ni siquiera se ha posesionado y ya van 2 consultas, o por lo menos 2 que yo he seguido, y en una, por ejemplo, en la del Naim, del aeropuerto, veo que votaron 89,000 ciudadanos, y según lo que estoy leyendo, dice que eso es el 0.87% de la población del país. No es preocupante que un presidente electo que ya va a posesionarse esté ya gobernando mediante consultas y que utilice estas consultas con 0.87% de la población para tomar decisiones, o más bien tú lo ves como una buena medida, porque pues dependiendo de lo que uno crea puede ver esto bueno o malo. Malo. Así es, mira, de entrada las consultas han sido una cosa completamente ridícula porque no han tenido un orden, ha sido sin que haya claridad de los recursos, sin que haya claridad de quién organiza, sin que haya una supervisión de los resultados. Efectivamente se han llevado a cabo 2 consultas, una para el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, otra el fin de semana pasado para 10, entre comillas, proyectos prioritarios, incluyendo el famoso tren que quiere hacer en la península de Yucatán, el Tren Maya. En cada una de estas consultas se ha mencionado que han votado cerca de 1 millón de personas, por ahí de 900,000 personas en cada una, que efectivamente equivale a menos del 1% de la población del país y a menos de un 5% de los votos que recibió López Obrador en julio. Y aquí hay que entender que ese casi 1 millón de votos en cada consulta es lo que están mencionando los organizadores, pero no hay forma de saber si efectivamente ese 1 millón de personas acudió a la consulta o no. En términos generales lo que se ha visto es casillas solas y seguramente el número real está muy por debajo del 1 millón que se está mencionando en números redondos, y esto sí es un tema preocupante para Andrés Manuel, porque las consultas finalmente, como también lo entendió muy bien el chavismo en Venezuela, son una forma de mantener aceitada la maquinaria electoral, de mantener activa a la red de movilizadores, y pareciera que esta red no está siendo tan efectiva para Andrés Manuel como hubiera podido esperarse, considerando que estamos en el periodo de la transición, que los simpatizantes de Andrés Manuel tendrían que estar muy movilizados, muy motivados por su triunfo, y sin embargo aún así apenas el 4% de los que votaron por él el 1 de julio, apenas 1 de cada 30, está acudiendo a votar en las famosas consultas, que por otro lado no son ni legales ni ilegales, son simplemente en todo caso alegales, son una ocurrencia, pero que tiene impactos interesantes en su estrategia, porque básicamente lo que han hecho las consultas es que toda la agenda del país, toda la agenda política del país esté girando alrededor de las consultas, y en ese sentido han sido un instrumento muy útil para que Andrés Manuel controle el discurso público. Esa es una de sus mayores habilidades, es el manejar justamente el control de la agenda. Es algo que logró como jefe de gobierno del Distrito Federal y parece que lo volverá a lograr ahora como presidente. Ajá. Gerardo, hablemos de la respuesta en materia económica, de la respuesta de los mercados hasta el momento, porque bueno, después de esa consulta sobre el Naim, recuerdo que el peso cayó bastante. ¿Qué cosas se han visto en estos meses de decisiones que ha tomado AMLO aún sin ser presidente todavía posesionado? En estos momentos, en términos económicos, lo que hay son efectos que no sabemos todavía si son de coyuntura o se van a consolidar en el largo plazo, pero por lo pronto como efectos de coyuntura son preocupantes, particularmente el caso de la
inversión extranjera directa, que cayó un 75% en el tercer trimestre del año en relación a lo que había registrado el año pasado. Cayó de 7,000 millones de dólares a 1,800 millones de dólares durante el tercer trimestre. Es un número muy drástico. La bolsa de valores también ha caído, el peso ha tenido una depreciación también importante. Sin embargo, tampoco son daños mortales, pues pudiera ser, y ese es parte del juego de Andrés Manuel, que sea un golpe calculado para dejarle en claro a los empresarios que el que manda es él, y a la mera hora ya en el gobierno se dé un giro más hacia la sensatez. Incluso con el propio tema del aeropuerto, yo no descartaría que a la mera hora les diga Andrés Manuel a los empresarios: sigan haciendo el aeropuerto, nada más háganlo ustedes con sus recursos, y que todo ese tema de la consulta haya sido simplemente un manotazo en el escritorio para dejarle muy en claro a todos que el que manda es él, y que la buena o mala fortuna de los empresarios y de los grupos políticos depende del buen o mal humor de Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, por ejemplo, hay señales como la de que convocó a muchos de los empresarios más simbólicos del país, incluyendo los dueños de las televisoras, a participar en un consejo empresarial que lo va a estar aconsejando directamente a él. Y eso es una señal, digamos, como de cercanía a los empresarios que uno no esperaría de un radical de izquierdas. Y esto a mí particularmente me abona a mi reflexión de que Andrés Manuel no es un Hugo Chávez. Su modelo es mucho más el de un Porfirio Díaz. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Un dictador que dura en México gobernando aproximadamente unos 35 años, y su mecanismo era un pragmatismo estratégico en el cual él se convertía como en el gran elector que contenía y que definía premios políticos entre los diversos grupos. Entonces, por ejemplo, las personas que estaban más a la derecha temían que los que estuvieran más a la izquierda hicieran tropelías, y entonces recurrían a Díaz para que los controlara. Al mismo tiempo, Díaz controlaba a los de la derecha, y los de la izquierda estaban contentos con que controlara a los de la derecha, y en medio de todo ese juego de equilibrios, el elemento indispensable, la piedra indispensable, era la figura del presidente de la República, y parece que ese es el modelo que está queriendo copiar, digamos, con su respectiva adaptación a las circunstancias, Andrés Manuel. Ni tan a la izquierda ni tan a la derecha, pero sí todo centrado en el capricho presidencial, y por lo tanto obligando a todos los actores políticos y económicos a que le hagan buena cara, que no lo desafíen. Gerardo, pero eso también es en extremo peligroso, ¿no? Porque claro, no es la seguridad de decir tenemos un Chávez, pero cuando tú tienes a alguien que no se sabe qué decisión va a tomar y que puede cambiar de manera loca, así como con esto del aeropuerto, inventándose una consulta, pues lo que tienes es una incertidumbre terrible, y yo creo que en general a la mayoría de los empresarios no les gusta actuar bajo incertidumbre, y en este momento, en un momento pues de globalización, donde tú puedes ir y llevar tu capital a donde sea, y en lugares donde hay tan bajos impuestos y tan buenas condiciones, qué tan viable puede ser o qué tan normal puede ser y sostenible que AMLO tenga esta estrategia, porque ya la incertidumbre incluso es algo malo. Así es, es que es parte para el país en general es peligroso. Definitivamente el país en general va a asumir un costo importante, tanto en términos de una potencial crisis económica como en términos del costo de todas las oportunidades que nos van a cerrar, es decir, todas esas inversiones que normalmente hubiera llegado a México y que ahora van a empezar a virar más hacia países como Brasil, con la nueva retórica y la nueva dinámica que está planteando el próximo presidente Jair Bolsonaro. Eso por una parte, pero para los empresarios que estén cerca de Andrés Manuel es una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque el empresario que está cerca del poder, ese no tiene incertidumbre, ese sabe de antemano qué es lo que va a suceder, y entonces tiene una ventaja competitiva monumental
sobre el empresario que no lo sabe. ¿Y eso qué implica? Que vamos a ver en México un fortalecimiento del capitalismo de cuates, del capitalismo de compadres, muy importante durante los próximos años. Aquellos empresarios, particularmente pienso por ejemplo en Carlos Slim, que son muy cercanos a Andrés Manuel, que lo apoyaron en su carrera política y que tienen entrada, de hecho, de picaporte con el presidente, se van a enriquecer muchísimo durante los próximos años. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener esa incertidumbre y al contrario, esa incertidumbre les va a ayudar a dejar atrás a la competencia, porque simple y sencillamente los potenciales competidores que no estén cercanos a Andrés Manuel, pues ni siquiera van a entrar al juego. Bueno, Gerardo, siempre es difícil hacer predicciones y eso, pero ¿tú qué crees que va a pasar? Porque, bueno, estoy muy de acuerdo con eso que acabas de decir de los empresarios y todo esto, y siempre en esos procesos socialistas y de corrupción siempre hay unos empresarios ahí apoyando al presidente y chupando todo lo que pueden, a los cuales les va muy bien, pero entonces a la gente de a pie, teniendo en cuenta que lo más probable es que se vea ese capitalismo de amigos al extremo, ¿qué tan mal le va a ir a la gente de a pie? ¿Tú creerías que es bueno que la gente de a pie, el ciudadano normal, el trabajador de clase media, vaya pensando de pronto en irse del país o no es tan grave la situación? En los primeros años, digo, es complicado porque el modelo que quiere aplicar Andrés Manuel nunca se ha aplicado bajo las circunstancias económicas actuales, pero haciendo algunos paralelismos con la época del autoritarismo del PRI, con el propio Porfirio Díaz, yo lo que te pudiera comentar es que durante los primeros años probablemente incluso se dé un mantenimiento del ritmo económico, incluso un ligero aumento en base a los incentivos populistas que van a entrar a la economía, el manejo populista de la economía, pero ya en la segunda mitad del sexenio, es decir, del 2021 en adelante, vamos a empezar a ver efectos mucho más claros de una tendencia económica hacia la parálisis e incluso hacia la recesión. Yo lo que diría es, no se trata de ya correr de una vez a los aeropuertos, pero sí tener la visa y el pasaporte actualizado y sí estar conscientes de que es necesario monitorear la situación. El juego de la incertidumbre va a ser lo que define los siguientes 6 años, entonces hay que estar muy atentos a que aprender a hacerle un poquito al profeta, a leer las señales para darse cuenta de cuándo sea el momento correcto de salir del país o de aguantar la tormenta y esperar a que en 6 años gane otro partido. O sea, puede también pasarle lo que le pasó cubriendo las diferencias particulares a Ollanta Humala en Perú, es decir, que gobierne una vez y que no logre consolidar su proyecto político. Gerardo, ya para terminar, pues uno de los mayores problemas, de los mayores problemas que tiene México y que detectamos desde afuera respecto a México tiene que ver evidentemente con el narcotráfico y con la corrupción que van de la mano, y respecto a eso AMLO ha dicho cosas bastante polémicas como que va a perdonar a los corruptos a los que no se les haya iniciado un juicio ya, y también ha hablado de legalización de las drogas. Respecto a eso, ¿qué crees que va a pasar y cómo va a afectar al país? El tema de la legalización de las drogas, para efectos prácticos ya están prácticamente legalizada la marihuana. Básicamente lo único que uno necesita es tramitar un amparo. Sin embargo, la violencia del narcotráfico no está en la marihuana, ni está ni siquiera solo en las drogas. El problema de México es que las redes del narcotráfico ya han asumido toda una serie de negocios legales e ilegales, particularmente también el robo de combustible, y hay un escenario de división, de pulverización de las redes delincuenciales, que es lo que provoca toda esta violencia que estamos viendo. ¿Qué va a pasar con Andrés Manuel? Lo que está proponiendo Andrés Manuel es una figura de zonas, dividir al país en 250 zonas, centralizar prácticamente ya de facto la seguridad pública en manos de la Federación y concretamente en manos del Ejército. Pareciera que su apuesta es la de consolidar, digamos, todo lo que está ahorita pulverizado en beneficio de alguien, y de este modo reducir los índices de violencia, por lo menos la violencia de más alto impacto.
Es una apuesta complicada. Digo, Calderón intentó contener la violencia del narco con los militares y le resultó al revés. Y pareciera que la estrategia de Andrés Manuel es como un intento de perfeccionar la estrategia que tuvieron Calderón y Peña Nieto, pero falta que funcione. El tema es tan complejo que realmente no se puede garantizar desde el papel que alguna estrategia sea efectiva. Habrá que ver cómo la ponen en marcha y qué tanto realmente los estados y los municipios le ceden el control de su seguridad pública en la vida práctica al gobierno federal. Bueno, Gerardo, pues gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias y pues seguiremos platicando lo que vaya pasando acá en México. Claro que sí, que seguro va a ser mucho. Así es. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.